Saludos, soy la profesora González. En esta ocasión le voy a estar compartiendo acerca de la longitud de arco. Para comenzar, quiero primero destacar qué es un ángulo central. Un ángulo central tiene su vértice en el centro de una circunferencia y sus dos lados son radios. Lo podemos apreciar aquí en esta ilustración que realicé. Aquí podemos ver ese ángulo central que tiene su vértice en la circunferencia y sus dos lados son radios. El ángulo central está denotado por la letra griega teta. Ahora comenzaremos entonces a discutir acerca de la longitud de arco. La longitud de arco en una circunferencia de radio r, un radio arbitrario, la longitud de ese arco que se va a representar por la letra S, obviamente, ¿verdad? Ese arco que subtiende a un ángulo central de tetas radianes va a estar dada por las siguientes fórmulas. En la primera tenemos S, que es la longitud de arco, es igual al radio por el ángulo. Es importante que usted sepa que para poder utilizar esta fórmula, el ángulo dado en el ejercicio tiene que estar en radianes. La segunda nos dice S, que de igual manera es la longitud de arco, va a estar dada por el ángulo. En este caso, el ángulo debe ser dado en el ejercicio en grados. Luego se divide entre 360 grados y se multiplica por pi y a su vez por el diámetro. Por aquí realicé una ilustración para que puedan apreciar lo que les acabo de leer en esa, ¿verdad?, descripción de lo que es la longitud de arco. Aquí a mano derecha tenemos una circunferencia. En esa circunferencia tenemos un ángulo central denotado con la letra griega teta. Ese ángulo, como ya mencionamos, ¿verdad?, es un ángulo central. Tiene entonces su vértice en el centro de la circunferencia y sus dos lados, que están destacados en color azul, son radios de esa circunferencia. Importante también que podamos apreciar que yo tracé el diámetro. Recuerde que el diámetro en una circunferencia es la cuerda mayor, la que divide a la circunferencia en dos partes exactamente iguales. Y es importante que usted recuerde de geometría que el diámetro está compuesto por dos veces el radio. Además, en esta ilustración le destaco en color rojo la longitud del arco que está subtendiendo a ese ángulo central teta, y esa longitud de arco, que es la que vamos a estar ya mismo calculando en los ejercicios que le voy a estar presentando, se representa, como le dije anteriormente, con la letra S. Es importante también que recordemos del curso de geometría que un arco es una parte o una porción de una circunferencia. Aquí, ¿verdad?, describo cada una de las variables, ¿verdad?, involucradas en estas fórmulas y en esta ilustración. En este caso, como ya he mencionado previamente, S es la longitud del arco, R es el radio, D es el diámetro, y nuevamente les recuerdo que el diámetro está compuesto por dos veces un radio, y teta es el ángulo central. Ok, entonces en este momento quiero comenzar a explicar unos ejemplos. El primer ejemplo dice así: encuentre la longitud del arco que subtiende un ángulo central de 120 grados con un radio de 10 centímetros. En esta ocasión realice también una ilustración para que usted pueda apreciar qué es lo que nosotros vamos a estar calculando. En este caso, a nosotros nos dan un ángulo de 120 grados, ese ángulo es un ángulo central, y el radio de esa circunferencia es de 10 centímetros. Y nosotros vamos a calcular esa longitud que subtiende a ese
ángulo central, o sea, ese arco, ¿verdad? Esa longitud de arco, que en este caso está siendo representada con el color verde, y recuerde que se representa con la letra S. Esa es la longitud que vamos a calcular. Como yo destaqué inicialmente, hay dos fórmulas que me permiten calcular esa longitud de arco. Yo le mencioné que si el ángulo es dado en grados, la que usted va a utilizar es la segunda fórmula, que sería S es igual a el ángulo en grados dividido entre 360 grados multiplicado por pi y a su vez por el diámetro. En este caso tenemos que apreciar que nos dieron el radio, que es 10 centímetros, por lo tanto yo necesito el diámetro, que sería entonces multiplicar el radio por 2, sería entonces 2 multiplicado por los 10 centímetros del radio. Tenemos entonces que el diámetro sería 20 centímetros. Ahora vamos a proceder a sustituir en la fórmula. Tenemos S es igual a el ángulo en grados, que en este caso es 120 grados, y lo vamos a dividir entre 360 grados, multiplicado por pi y a su vez por el diámetro, que es 20 centímetros. En este caso, lo que tenemos que hacer ahora es simplificar. Recordemos que el máximo común divisor de 120 y 360 es el mismo 120. Por lo tanto, dividimos 120 grados y 360 por su máximo común divisor, que es el mismo 120. Y sabemos, ¿verdad?, que 120 entre 120 nos va a dar a 1 y 360 entre 120 nos va a dar a 3. Como dividimos grados entre grados, se cancelan los grados y nos quedaría entonces un tercio. Colocamos entonces por aquí ahora, reemplazamos el 120 por 1 y el 360 por 3. Y ahora procedemos a multiplicar como se multiplican las expresiones fraccionarias. Recordemos que si en el denominador de esta expresión no tenemos nada, podemos colocar un número 1. Entonces ahora multiplicamos hacia el lado. Tendríamos que multiplicar 1 por pi por 20 centímetros, que eso nos daría entonces a 20 pi centímetros. Y eso va a estar dividido entre la multiplicación de 3 por 1, que sabemos que es 3. Usted puede dejar el resultado expresado de esta forma o le puede buscar su aproximación en decimal. Para buscar su aproximación en decimal, recuerde que pi aproximadamente es 3.14. Por lo tanto, usted lo que tendría que hacer sería multiplicar 20 por 3.14 y luego lo va a dividir entre 3. Tendríamos entonces que la longitud de ese arco aproximadamente, si verdad hacemos todo el proceso, sería 20.93 centímetros. Ese sería, ¿verdad?, el resultado dándole una aproximación en decimal. Esto usted lo puede realizar a mano, multiplica el 20 por 3.14 y luego lo divide entre 3, o lo puede trabajar en su calculadora, como usted guste, ¿está bien? Haciendo, ¿verdad?, la salvedad que también lo pudo haber dejado expresado de esta forma. Ambos resultados son válidos. Ahora presentaré el ejemplo número 2. Recuerde, ¿verdad?, antes de que continúe con el ejercicio número 2, que la longitud que acabamos de calcular es esta longitud, ¿verdad?, que está en verde aquí, y esa longitud sería 20.93 centímetros. ¿Está bien? Ok, continuamos entonces con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice: encuentre la longitud de arco de una circunferencia con radio de 2 centímetros y un ángulo central de pi décimos de radián. En este caso, recuerde que el ángulo nos lo están dando en radianes. Si el ángulo es en radianes, utilizamos entonces la primera fórmula, que nos dice
que la longitud de arco es igual al radio por el ángulo. El problema nos dice que el radio es 2 centímetros y nos dice que el ángulo central es pi décimos de radián. Simplemente tenemos que sustituir ambas cantidades en la fórmula. Sería S es igual al radio, que sería 2 centímetros, multiplicado por el ángulo, que sería pi décimos de radián. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplificar. Recuerde que en el denominador del 2 tenemos un 1 y tenemos nuevamente una multiplicación de expresiones que son fraccionarias. Multiplicamos hacia el lado. En este caso tenemos 2 pi centímetros, sería, lo voy a destacar por aquí, 2 pi rad centímetros dividido entre 1 por 10, que sería 10. En este caso tenemos que simplificar el 2 y el 10, ya que ambos simplifican. 2 décimos, recuerde que el máximo común divisor de ellos es el número 2. Dividimos ambos entre 2 y tenemos 2 dividido entre 2 es 1 y 10 entre 2 es 5, un quinto. Por lo tanto, al multiplicar 1 por pi rad, quedaría entonces pi rad centímetros dividido entre 5. Podemos dejar el resultado expresado de esta forma, o como le dije anteriormente, también le puede buscar su aproximación en decimal. Sería entonces el 3.14 dividido entre 5 y le puede buscar su aproximación en decimal. En esta ocasión yo lo voy a dejar de esta forma. Ahora voy entonces a explicar el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice: encuentre la medida de un ángulo central θ en radianes de una circunferencia con radio 4 que está subtendido por un ángulo de longitud, por un arco de 6 metros de longitud. En este caso, nosotros vamos a utilizar la primera fórmula, que sería S es igual al radio por el ángulo. Porque recuerde que yo le dije que cuando vayamos a utilizar un ángulo en radianes, vamos a utilizar esta fórmula. De igual manera, si vamos a buscar un ángulo central en radianes, utilizamos también esta fórmula. Si fuésemos a buscar un ángulo central en grados, pues entonces podríamos emplear la fórmula número 2. En este caso, voy a destacar por aquí los datos que me provee el problema. El problema me dice que el radio de esa circunferencia es de 4 metros y me dice que la longitud de arco es de 6 metros. Usted se percata, lo que vamos a estar calculando sería el ángulo central. Esta fórmula la podemos despejar para el ángulo central si dividimos a ambos extremos de ella entre el radio. Por lo tanto, tenemos entonces en el extremo derecho se nos cancelan los radios y nos quedaría entonces que el ángulo sería igual a la longitud de arco dividida entre el radio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores. Y recuerde que siempre que usted vaya a buscar un ángulo en radianes, un ángulo central en radianes, esta es la fórmula que usted va a estar empleando. Ok, en este caso tendríamos θ es igual a S, que en este caso S sería 6 metros, y lo vamos a dividir entre el radio, que en este caso sería 4 metros. Sabemos que como estamos dividiendo metros sobre metros, se nos cancelan las unidades de medida de metros y nos quedarían 6 cuartos. Recuerden que 6 cuartos tiene un máximo común divisor, que sería el número 2. Si dividimos ambos números entre 2, tenemos 6 dividido entre 2 a 3 y 4 entre 2 a 2. Por lo tanto, el resultado sería 3 medios de radián. Quiere decir entonces que la circunferencia, que tiene un radio de 4 metros y una longitud de arco de 6 metros, va a tener
un ángulo central, que obviamente ese arco de 6 metros está subtendiendo a ese ángulo central, ¿verdad? Y la medida de ese ángulo central va a ser 3 medios de radian. Yo espero, ¿verdad?, que hayan podido comprender el tema de la longitud de arco y que estos ejemplos le hayan ayudado. Próximamente estaré colocando otro video acerca de algunas aplicaciones de longitud de arco, ya que sabemos, ¿verdad?, que hay muchas. Que tengan un lindo día y muchas bendiciones.